ancla, ¿ok? Y específicamente vamos a hablar a la luz de la Biblia el significado real, la connotación que es verdadera, lo que realmente significa el Evangelio de Cristo, el Evangelio para nuestras vidas. Y yo sé que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta palabra, estamos familiarizados con el tema del Evangelio. Siempre hablamos, ¿verdad? Creímos en el Evangelio, leemos los Evangelios, pero posiblemente no conocemos completamente lo que significa el Evangelio para la vida del creyente, para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál era la idea de Dios en este plan tan maravilloso que empezó en Génesis y va a terminar en Apocalipsis? En el plan que Dios tiene para las naciones, porque necesitamos entender, y es lo que vamos a comenzar hoy, y la intención, y por eso le puse este título, la intención es que esto se convierta en un ancla para nuestra vida. ¿Cuál es la función de un ancla? La función de un ancla es ese objeto pesado, ¿verdad? Que cuando arrojan del barco tiene un solo objetivo: sostener la embarcación para que no sea arrastrado por los vientos, para que no sea arrastrada por otras corrientes. Y hoy, en este tiempo, más que nunca necesitamos un ancla en nuestra vida. Necesitamos algo que nos permita permanecer firmes en la esperanza que tenemos. Algo que nos permita permanecer firmes en la fe que hay en nuestro corazón. Porque déjame decirte algo y me voy a adelantar un poquito. La Biblia habla de que tenemos que permanecer hasta el fin. La Biblia dice que tenemos que perseverar en esto. Esto no es algo que oímos de vez en cuando y ya, sí, yo escuché acerca de eso, estoy bien. No, la Biblia dice, debes permanecer, debes perseverar, debes crecer en esto. Entonces, es muy importante que a la luz de todo lo que la Biblia dice, y por eso vamos a dedicar varios domingos para esto, ¿ok? Creo que es algo que no vamos a poder abarcar en una sola enseñanza. Creo que es muy importante. Yo no tengo prisa. Si Cristo viene mañana, bueno, que venga. Gloria a Dios. Yo no estoy corriendo. Vamos a hacer varias enseñanzas con esto. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo sé que esta palabra va a confrontar muchas cosas. Yo sé que esta palabra va a remover algunas cosas, sobre todo los que venimos de otras iglesias, va a remover algunas cosas religiosas. Y qué bueno que eso pase. Qué bueno. Ahí donde está, usted dígale al Señor, Señor, remueve lo que no venga de ti. Dile ahí al Señor, remueve, Señor. Remueve. Yo no me voy a aferrar a las cosas que no vienen de ti. Entonces, vamos a estar hablando durante estas semanas acerca de esto. Y la idea es entenderlo, pero no solo tener un conocimiento intelectual, sino que el Espíritu Santo nos revele al corazón, nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender el Evangelio de Jesucristo completamente, para que lo podamos vivir, para que entendamos que el Evangelio no es solo esa buena noticia, que es lo que significa la palabra. Sí, pero la mayoría de nosotros hemos leído el enunciado de la noticia. Ustedes ya no usamos periódicos, ¿verdad? Pero antes, cuando usted usaba periódico, uno iba leyendo los títulos, ¿verdad? Y si algún título le llamaba la atención, uno leía la noticia. Pero si no, uno se conformaba con el título, ¿sí? Muere mujer, murió una mujer. Pero usted no leía la noticia, porque leía las noticias a lo mejor que más interesantes les parecían. Y yo creo que hoy la iglesia en general solo ha leído el enunciado de esta buena noticia. Creo que la iglesia en general se ha quedado con Jesucristo pagó por tus pecados y fue el sustituto que Dios envió para nosotros. Nos hemos quedado ahí y no hemos comprendido la herencia, no hemos comprendido el fruto que el Evangelio debería dar y no hemos comprendido lo que Dios espera de nosotros a la luz del Evangelio. Y es lo que vamos a ir compartiendo, es lo que vamos a ir enseñando durante toda esta serie, ¿ok? Lamentablemente la iglesia, que debería ser la representación correcta del Evangelio de Cristo, no lo ha hecho así. Y no es una crítica, es una realidad que están viviendo las iglesias a nivel mundial.
¿sí? A los que vinieron a la clase, Ana les hablaba de este documental, ¿verdad? Los que vinieron a la primera clase. Es una realidad a nivel mundial. La iglesia en muchos aspectos no está representando correctamente el evangelio. ¿Y saben qué? Es por eso que la gente no quiere oír del evangelio. Es por eso que la gente no quiere escuchar afuera. Es por eso que si usted va a la calle y le empieza a hablar la gente no quiere escuchar. Porque la gente ya ha tenido experiencia. Ha dicho, no, tú me estás diciendo que sea cristiano como mi vecino. No, gracias. Cristiano como el pastor ese que, no, gracias. ¿Por qué? Porque si en la iglesia no se ve que el evangelio es poderoso para transformar, la gente no va a estar interesada. Miren, y esto es lo que va a suceder en el nombre de Jesús en cada uno de nosotros, cuando el evangelio puro era predicado por los apóstoles, ¿saben cómo reaccionaba la gente? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? La gente no decía, eso suena bien, pero no es que el evangelio era el evangelio. Y la gente al encontrarse con el evangelio podía reaccionar de dos maneras. O odiaban a los apóstoles, decían, eso es una locura, o respondían y decían, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es lo que necesitamos, pero ¿cómo hacemos? Y eso es lo que el evangelio produce. Así que vamos a entrar de una vez en el punto número 1, ¿verdad? Para tratar de definir, no lo voy a definir en esta sola enseñanza, lo vamos a ir definiendo en varios aspectos, pero vamos a entrar a ver qué es el evangelio, ¿verdad? Es una frase que los cristianos conocemos, los que tenemos tiempo en el cristianismo, hemos oído de esta palabra. Incluso hemos evangelizado algunos de estos, escuchamos de evangelismo, escuchamos de predicar el evangelio, de que el evangelio forma parte de nuestra vida, pero no es solo algo que oímos y no es solo un mensaje. Nuestra vida, y ya lo vamos a ver a la luz de la Biblia, debería estar centrada en el evangelio. Debería ser el centro completo de nuestra vida, de nuestra esperanza y de nuestra creencia. Romanos 1:16 dice lo siguiente. Pablo dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Pablo decía, el evangelio es poder de Dios. Yo te hago una pregunta, ¿es poder de Dios para tu vida? A lo mejor sí o a lo mejor no. A lo mejor todavía no has experimentado esto que Pablo dice. Por lo tanto, para Pablo no le daba pena, no le daba vergüenza hablar de lo que él entendía de parte de Dios, que era lo que él tenía que predicar, ¿sí? Y usted sabe que la mayoría de los cristianos les da pena invitar a sus amigos. Aquí no pasa eso está pasando en otros lugares. Les da pena invitar a sus amigos, a sus familiares a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente las iglesias no están transmitiendo, no están representando correctamente el diseño de Dios, el evangelio de Dios. Y por lo tanto, usted dice, es que si invito a mi amigo para acá, le va a parecer todo extraño, porque lamentablemente, y esto es lo importante, el evangelio no es liturgia. El evangelio no es ahora una manera de en que hacemos las cosas. No es hacer o no hacer algo. El evangelio es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra esperanza. Y no tiene que ver con liturgia, con si usas falda o no usas falda, con si usas gorra o no usas gorra. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que va más allá de lo natural. Colosenses 1:5 dice, 1:5 y el 6 también lo voy a leer. Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el evangelio. Versículo 6, que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios. Y me encanta cómo termina este versículo. Y comprendieron plenamente. Miren, el evangelio, familia, es algo que tienes que oír. El evangelio es algo que tienes que creer. El evangelio es algo que tienes que abrazar. Pero el evangelio es algo que tiene que dar fruto y crecer en ti.
Es algo que tienes que comprender plenamente para que pueda dar fruto en tu vida. Es algo que tienes que abrazar, pero para abrazarlo necesitas comprender a la luz de la Biblia lo que significa, porque si no nos vamos a desviar, porque si no vamos a llegar a conclusiones incorrectas como algunas doctrinas que hay por ahí, ¿verdad? Acerca de la hipergracia de Dios, acerca de algunas cosas que son incorrectas a la luz de la Biblia, ¿ok? El Evangelio habla de la gracia de Dios para cada uno de nosotros, es una verdad. Pero esto es solo la mitad del Evangelio. Esto es lo que la mayoría hemos oído. El Evangelio es la gracia de Dios para el pecador, la gracia de Dios para nuestra vida. ¿Eso es correcto? Sí es correcto, pero es la mitad. Es solo una parte. El Evangelio también habla del fruto que esta noticia debe dar en nosotros, de la respuesta de nosotros hacia la gracia que hemos recibido. Ahí ya el Evangelio empieza a tener otra connotación. No es solo gracias, Señor, por lo que hiciste por mí, sino gracias, Dios, yo voy a responder a eso. Yo voy a responder a ese amor, yo voy a responder a esa gracia, yo voy a responder al regalo inmerecido, que realmente es inmerecido, ya lo vamos a ver en la Biblia. Voy a responder en obediencia. Voy a responder dando fruto, haciendo ajustes, siendo valiente, siendo esforzado en las cosas que Dios dice. Uno de los mejores ejemplos, hay muchos, pero uno de los ejemplos que para mí particularmente muestra la totalidad del Evangelio es esa historia que conseguimos en Juan 8. Ya lo he hablado aquí, cuando la mujer es encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿ok? Y dice que Jesús está en el templo enseñando desde muy temprano, traen a una mujer, la ponen ahí, le dice, esta mujer fue encontrada cometiendo adulterio. Y el hombre, no sabemos, pero traemos a la mujer. ¿Sí? Por alguna razón solo estaba la mujer, ¿verdad? Ahí está. Y dice, en la ley, esto es una verdad, en la ley se nos ordena apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Pero la Biblia dice, léanlo completo, voy a leer solo un texto, pero la Biblia dice, esto lo decían para tentarlo, esto lo decían para probar qué iba a decir Jesús. ¿Ellos qué querían? Que Jesús se cayera en cuanto a la ley, que Jesús se cayera en cuanto a algunas cosas por la influencia que estaba teniendo. Y ustedes saben la historia, Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la Biblia da un detalle, desde los mayores, desde los más ancianos hasta los más jóvenes se fueron yendo porque ninguno pudo afrontarlo. Y en el versículo 10, Jesús dice esto. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Para mí este texto es el Evangelio, porque dice la Biblia que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Claro que sí, en Jesús vamos a hallar mucha gracia, pero también vamos a hallar mucha verdad. Y ese yo tampoco te condeno, es aceptación, es la gracia de Dios, es misericordia, es amor, es decirle, la ley condena lo que tu forma de ser, la ley te condena, pero yo he venido a darte la oportunidad de un nuevo comienzo, del perdón. Pero vete y no peques más. Familia, la mayoría nos hemos quedado en la primera parte. Yo tampoco te condeno y decimos, qué bueno. La mayoría nos hemos quedado ahí. Yo tampoco te condeno y decimos, gracias, Señor. Gracias, merecía el castigo, no me lo diste, gracias. Pero la Biblia dice, y Jesús le dice, vete y no peques más. Esto es aprobación. No está bien lo que estabas haciendo. No lo apruebo. No lo acepto. Así que te exhorto que al recibir este perdón inmerecido te levantes y no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo. Esto es el Evangelio.
Nos hemos quedado muchas veces en la primera parte, Dios me perdona, pero al día siguiente nos levantamos y volvemos a hacerlo. Jesús sigue diciendo hoy, familia, vete y no peques más. Jesús lo sigue diciendo, es la palabra de Dios y en las semanas por venir vamos a entender el pecado como es a la luz de la Biblia. Y vamos a entender que el Evangelio dice que Jesús venció el poder del pecado. Y vamos a entender cómo se come eso, cómo lo vivimos nosotros al vivir el Evangelio. Punto número 2, vamos a ver algunos esas diferencias, esos contrastes que conseguimos hoy en cuanto al Evangelio. Pero quiero comenzar con este versículo. Gálatas 1, del 6 al 10 dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice la Biblia, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Familia, eso está pasando hoy. Eso está pasando en las redes sociales, eso está pasando en la iglesia mundial, eso está pasando en todos lados. No hay otro evangelio, hay uno solo. Pero dice la Biblia que hay hombres, que hay personas que están pervertiendo, cambiando, dañando el verdadero, el evangelio. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sigue diciendo la Biblia, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que ya les hemos anunciado, quede bajo maldición. Versículo 9. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente al que han recibido, quede bajo maldición. Versículo 10. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y Pablo aquí y la Biblia, Dios a través de Pablo nos deja algo muy claro. No hay otro evangelio. Pero vamos a encontrar hoy conceptos, ideas que distorsionan el verdadero evangelio. Y yo voy a mencionar algunas, no las voy a mencionar todas porque hay muchas. Hay muchas ideas hoy que distorsionan el evangelio, que distorsionan la realidad del evangelio y muchas veces se hace para que la gente venga a la iglesia, para que la gente no escuche un mensaje que no les guste a lo mejor. Entonces se cambian algunas cosas, se diluye la verdad del evangelio para que la gente no le caiga tan pesado, para que no sea tan duro con la gente y la gente pueda seguir asistiendo a la iglesia. Porque al final, en muchos casos, la gente representa y entonces no nos conviene. Pero en Presencia Viva respondemos bíblicamente a la vida. Y predicamos el evangelio de Dios. Aunque eso haga que mucha gente no quiera venir aquí. Pero los que vengan van a venir amando al Señor, no amando a la iglesia, no amando un nombre, no amando una estructura, no amando a un pastor, amando a Dios y entregándole su vida cada día. Solo hay un evangelio, pero vamos a ver algunas diferencias o algunas comparaciones de lo que se habla hoy. No lo coloqué ahí, pero se los voy a ir mencionando. Por ejemplo, esta vida se trata de ti, de tu propósito y tu felicidad. Contra esta vida se trata del plan de Dios, de Jesucristo y de su propósito. Este es el verdadero evangelio, y lo vamos a ir desarrollando. Dentro del plan de Dios, Dios tiene propósitos contigo. Pero esto es humanismo, creer que Dios va a trabajar para tu felicidad. Dios va a trabajar para cumplir su plan y su propósito en tu vida. Y revelar a Cristo en ti, que tú seas un representante de Jesucristo en la tierra. Y Él va a trabajar en eso. Pero a veces se le ha dado demasiado énfasis solo a tu felicidad, tu vida, tu estabilidad, tu propósito. Y claro que sí, eso está dentro del evangelio, pero es una parte.
El evangelio no se centra en nosotros. El evangelio se centra en Cristo. Se centra en el plan de Dios para las naciones, en el plan de Dios para la humanidad. Una segunda, cuando recibes a Jesús, la vida mejora. Cuando recibes a Jesús, se van a arreglar tus problemas. Jesús prometió una vida en abundancia, pero Jesús prometió que nos haría partícipes de sus sufrimientos y que la gente nos odiaría a causa del evangelio. Quizás Venezuela no lo está viviendo, pero lo vamos a vivir. Los cristianos serán perseguidos, los verdaderos. Los que están viviendo el evangelio van a ser perseguidos. No van a encajar con una sociedad, no van a encajar con las ideas modernas. Y por lo tanto los van a querer, los van a odiar, los van a perseguir. Ven a la iglesia, ve a un grupo pequeño. Eso es lo mejor que puedes hacer. Familia, yo estas ideas no las saqué de cualquier lado, ¿ok? Yo se las he escuchado a predicadores. Dios ve tu disposición, Dios ve tu esfuerzo. Es verdad. Pero Jesús te llama a un discipulado diario. Jesús te llama a tomar la cruz cada día. Jesús te llama a comprometerte con Él, a colocar las manos en el arado y no mirar atrás. Esto es lo que Jesús dice. Voy a terminar con esta. Tengo varias, pero voy a terminar con esta para que... ¿A quién le importa lo que hiciste el sábado? Solo ven a la iglesia el domingo. Delante de Dios, yo escuché esto. Dios te perdona, tranquilo. No, pero es que estuvo el sábado y usted sabe. ¿Qué le importa eso? A Dios no le importa. A Dios no le importa. Somos llamados a ser separados del mundo. Somos llamados a una vida santa, a una vida justa. Este es el evangelio. Este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Esto no es un llamado solo para pastores, para líderes. Es un llamado para cualquiera que crea en el evangelio, a ser apartado del mundo, a vivir una vida santa, a vivir una vida justa. Puedes pecar. Jesús es amoroso y perdonador. Esto es verdad, pero no es una verdad completa. Ya lo leíamos en Juan 8. Jesús perdona el pecado, pero te da poder para vencer el pecado. Este es el evangelio. Entonces, necesitamos comprenderlo plenamente, como dice la Biblia. Y necesitamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Mira, lo voy a decir así. Si tú crees que Dios, que Jesús, no ha vencido el pecado y que el pecado va a estar toda tu vida ahí contigo y que no vas a poder deshacerte nunca de él, es lo que va a pasar en tu vida. Pero si tú crees al evangelio que dice que él venció el poder del pecado y que ya el pecado no se va a enseñorear de mí, también lo vas a ver en tu vida. También lo vas a ver. También lo vas a experimentar. Punto número 3. Voy a dar un panorama que cada una de estas cosas la vamos a ir profundizando en las semanas por venir. Pero vamos a ver un panorama de lo que es el evangelio. ¿Okay? A la luz de la Biblia vamos a ir rápidamente por algunos textos que mi intención es dejarlos con inquietudes, dejarlos con deseo de buscar a Dios, dejarlos con deseo de decir, Señor, yo quiero centrar mi vida en el evangelio. Yo quiero que el evangelio dé fruto en mí. Yo quiero que el evangelio sea una realidad en mi vida, ¿verdad? Y todo el evangelio de Cristo, por eso la Biblia empieza por ahí, todo el evangelio de Cristo comienza con que fuimos seres creados por Dios. Fuimos creados, dice la Biblia, Génesis 1:27, y Dios creó al hombre, ¿cómo? A su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los creó. Dios nos creó, ¿cómo? A su imagen, dice la Biblia. A su semejanza. La semana que viene voy a tocar este tema, que es muy importante. Porque dice la Biblia, cuando Dios habló, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Pero cuando lo crea, dice, y el hombre fue formado a su imagen. ¿Dónde quedó la semejanza? La semana que viene vamos a hablar de eso. Pero fuimos hechos, somos seres creados, somos seres limitados. Y hay ideas hoy en la filosofía que hablan de que la humanidad es el centro del universo. Olvídate de eso, la humanidad no es el centro del universo, la humanidad no es el centro de todo. Somos seres creados, dependientes de nuestro creador, dependientes de Dios. Fuimos creados para adorarle, para disfrutar de su presencia, para amarle, para servirle a Él y no a nosotros mismos. Desde el principio así fue. En la creación original de Dios todo era bueno, y dice la Biblia, y bueno en gran manera. Todo era bueno, todo era perfecto. Dios tenía todo perfectamente construido, había perfecta paz, había estabilidad, había armonía, todo lo que el hombre necesitaba para cumplir ese propósito que Dios le había dado. Pero ya todos sabemos, el segundo capítulo de esta historia es la caída. El hombre decidió desobedecer. El hombre decidió darle la espalda a Dios. Dios lo creó para adorarle, para disfrutarlo, para amarlo, para servirlo. Pero en lugar de eso, el hombre decidió vivir bajo su propia voluntad y decidió darle la espalda a Dios. Y es así como sucedió. Como resultado, el pecado entró al mundo. Como resultado, esto es lo que la Biblia dice. Vamos a ir revisando muchos pasajes. Solo el Nuevo Testamento menciona la palabra evangelio 106 veces. Así que por los 106 versículos vamos a ir revisando todas estas semanas. Entonces entró el pecado. Miren, Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes? Todos. Esto es la verdad del evangelio. Ya, por eso necesitábamos del Salvador, porque todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 8, del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta es la realidad del ser humano después de la caída. Okay, esta es la realidad. No era la realidad del ser humano antes de la caída, pero es la realidad del ser humano después de la caída. Todos pecamos por naturaleza y por elección. Okay, todos nos descarriamos, todos cometemos pecado, todos nos equivocamos. Efesios 2, del 1 al 3 dice, a ustedes, el Cristo, les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Todos, familia, todos los que estamos aquí, así estábamos, los que están afuera, que no han conocido y que no han creído el evangelio, así están, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de ¿qué? De este mundo. Por eso necesitamos el ancla para no ser llevados por esas corrientes. Y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera ¿en dónde? En los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, todos. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, otras versiones dice de nuestra carne. Y hacíamos lo que nuestra ¿qué? Naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Esta es la realidad del hombre después de la caída. El pecado en nosotros se manifiesta a través de muchas cosas. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra independencia de Dios, nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de amor a los demás, nuestra avaricia, nuestra idolatría, nuestra fornicación, el adulterio, de muchas maneras. Y a veces es externo, pero a veces es interno. A veces es algo, es evidente a veces, pero otras veces se oculta, ¿verdad? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Todos. De esos éramos nosotros. Y de eso está toda la humanidad. Ahora, el tercer capítulo de esta historia, de este evangelio, habla de la redención de Cristo. Habla de cómo la humanidad necesitaba un Salvador, un Redentor, un libertador que nos salvara de la esclavitud y la condenación del pecado. Porque eso es lo que ocasiona el pecado bíblicamente: esclavitud y condenación. Y la humanidad, todos necesitaban, familia, todos, la Madre Teresa de Calcuta, todos necesitaba, toda la humanidad necesita un Salvador. No importa la condición en la que estén. No, este Salvador, que a veces ha sido el énfasis en la iglesia, no es para las personas que están pasando necesidad, no es para las personas que están pasando un problema, no. Una persona con dinero, una persona con familia, una persona con estabilidad, necesita un Salvador en su vida. Necesita ser salvado del castigo eterno, porque no puede salvarse por sí mismo. Esta es la verdad del evangelio. Este libertador tenía que ser bíblicamente, verdaderamente humano para poder pagar por el pecado de la humanidad. Si no, no funcionaba. Tenía que ser verdaderamente humano porque necesitamos un sustituto para pagar la deuda que le debíamos a Dios o que todavía se le debe a Dios. Pero no podía ser únicamente humano, porque tenía que ser sin pecado. Tenía que ser, mire, Jesús fue criado desde el principio en su propósito. Acuérdense que Dios le dijo a María, ahí está, lo vemos a los 12 años en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Son los asuntos de mi padre. Él lo tenía claro. Seguro su papá y su mamá ahí le decían, hijo, tu propósito es este. Para esto, desde ahí, mientras él estaba aprendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo, mientras iba creciendo, pero no podía ser únicamente humano. Así que ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y vamos a hablar de eso, vamos a profundizar en las semanas por venir sobre eso. Necesitábamos un sustituto, un hombre, pero que fuese un hombre sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue como tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí apareció la palabra semejanza. En la cruz, familia, y esto es lo que todos sabemos del evangelio, pero necesitamos comprenderlo plenamente. En la cruz, de verdad, Jesús tomó nuestro lugar. Claro que sí. Nos redimió. Fue el pago por nuestros pecados. Y vamos a entender en esta serie palabras como justificación, redención, propiciación, santificación, que creo que son términos que no deberían manejar solo los pastores de una iglesia, deberían ser términos que todos manejamos. De saber qué es lo que significa, saber cuál es esa obra que Jesús hizo completa para cada uno de nosotros. Pero la historia no terminó en la cruz. La Biblia habla de que Jesucristo resucitó. Fue levantado al tercer día. Venció el poder de la muerte, el poder del pecado. Lo venció completamente. Fue levantado y 1 Corintios 15:14 lo dice. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. El evangelio no es solo la muerte y lo que Jesús hizo por nuestros pecados, sino que Él resucitó. Y luego, vamos a verlo, luego dice, y nosotros estamos llamados a morir con Él para poder vivir el poder de su resurrección. Y poder decir, no porque estamos recitando un versículo de la Biblia, sino porque es una realidad, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Mi antiguo yo fue crucificado juntamente con Cristo. El día que lo conocí, el día que me encontré con Él, ese día también yo fui crucificado. Mi carne, mi naturaleza, y fui levantado. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Era necesario algo nuevo. Y solo Dios tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Versículo 20 y 22 dice, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. Porque así como la muerte, miren, esto es el evangelio, lo que venimos hablando, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mire, yo he tenido esta conversación con muchas personas y de verdad hay personas que me dicen, pastor, es injusto. Es injusto que yo sea el responsable por el pecado de Adán. Es injusto que yo tenga que pagar por lo que él hizo y ni siquiera yo estaba ahí. Yo le dije, si eso fuera injusto, el sacrificio de Cristo también lo sería. Tendrías que pagar tú por tus propios pecados. Pero Dios estableció en su inmensa sabiduría y justicia, porque Él es justo, Él estableció, por medio de un hombre entrará la muerte, pero por medio de un hombre habrá vida eterna para todo el que cree. Funciona porque es el plan perfecto de Dios. Entonces yo le decía a esta persona, si no quieres aceptar la verdad de que por el pecado de Él todos nacimos así, entonces no puedes aceptar el sacrificio de Jesús como una verdad tampoco. Por lo tanto, no hay vida eterna, por lo tanto, no hay salvación. La redención no significa solo salvación o transformación, sino que también habla de restauración. Miren, Dios, y esto es importante para todo lo que vamos a venir hablando, el plan de Dios y el sacrificio de Jesús no solo nos salvó, sino que el plan de Dios es restaurarnos al diseño original. Devolvernos a la manera en que Dios nos había hecho al principio. A imagen, semejanza. Cuando no había pecado. Cuando todo era perfecto. La obra de Cristo no es solo salvación, es restauración. Y lo vamos a ir profundizando. La historia no termina ahí. El plan continúa y la Biblia dice que ahora Dios levanta nuevas criaturas, nuevos nacimientos. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Familia, las cosas viejas pasaron. Si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Si estás en Cristo, no deberías seguir haciendo lo mismo. Por eso me encanta como Pablo lo dice, por eso me encanta. Si alguno está en Cristo. No, yo no ha cambiado, entonces todavía no estás en Cristo. Necesitas conocer el Evangelio. Necesitas creer, que la semana que viene vamos a hablar de qué significa creer en el Evangelio. Necesitas creer en el Evangelio. Necesitas abrazar el Evangelio y necesitas dejar que el Evangelio transforme tu vida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta es una verdad, familia bíblica, para cada uno de nosotros. Esta es la verdad del Evangelio. Efesios 2, 8, 9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se gloríe. Muchas veces hemos escuchado esto, ¿verdad? La salvación es por fe, la salvación es por gracia. ¿Eso es correcto? Sí es correcto. Pero no significa que a partir de eso dejan de importar las obras que hagas. Al contrario, el Evangelio te llama a obras de justicia. El Evangelio te va a llamar a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, no nos salvamos por medio de nuestras obras. Ya se lo dije, nadie se puede salvar a sí mismo.
Nadie puede alcanzar la salvación. Nadie puede alcanzar el estándar de Dios en sus propias fuerzas. Pero en Cristo y por el poder del Espíritu Santo sí se hace posible. Y esto es la verdad que necesitamos abrazar. Muchos de nosotros seguimos batallando con algunas cosas y tu narrativa interna es, no se puede. Yo no puedo con esto. No puedo. No puedo con la pornografía, no puedo. Mientras te sigas repitiendo eso, arrodíllate y dile al Señor, en mi fuerza, Señor, yo no puedo. Pero la Biblia dice que tú has vencido el poder del pecado. Quiero verlo en mi vida. Quiero que todas las cosas sean hechas nuevas en mí. Necesito creer en el Evangelio. Somos hechos libres por Jesús para decir no al pecado y sí a Dios. Somos hechos libres para morir a nosotros mismos y ahora vivir para Cristo. Somos hechos libres para luchar por la justicia en el mundo. Somos hechos libres para dejar de vivir para nuestra propia gloria y comenzar a vivir para la gloria de Dios. Somos hechos libres para amar a Dios y a otros en nuestro día a día, en nuestra manera de vivir. Pero además, el Evangelio, y lo vamos a ver al final, el Evangelio nos impulsa hacia afuera. El Evangelio nos transforma, nos cambia, nos da el poder sobrenatural. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Nos da el poder sobrenatural para vivir una vida sobrenatural, aún en esta carne, aún en este tiempo, para vivir así. Pero además la Biblia te dice que ahora te haces copartícipe del ministerio. Ahora eres también un misionero de Dios. Ahora Dios no solo te dice, has creído el Evangelio, has abrazado el Evangelio. Ahora comparte con otros el Evangelio. Y dice la Biblia que nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Ese llamado en Mateo 28 de vayan por todos lados y hagan discípulos y enseñen, no es un llamado para los pastores, es un llamado para cada uno que ha recibido el Evangelio de Cristo. Miren, la mayoría de las veces en las iglesias se ha hablado del Evangelio como la puerta, ¿verdad? Como que esta es la puerta para entrar a la vida eterna. Esta es la puerta para entrar a la salvación. Pero el Evangelio no es solo la puerta, sino que también es el camino por el cual debemos andar todos los días de nuestra vida cristiana. No es solo un punto de entrada, es el camino completo. Vivo en el Evangelio. Si lo he decidido, vivo en el Evangelio. Es el camino por el cual ando todos los días. No significa solo, el Evangelio no es solo liberación del castigo por el pecado. No es solo que nos libere del castigo que merecíamos. No, también nos libera del poder del pecado. También nos libera. Y quiero que te vayas con esto. Lo he mencionado varias veces porque quiero que te vayas con esto. Y que empieces a cuestionar lo que estás viviendo. Porque a lo mejor sigues una y otra vez. Y tú no estás viendo en tu vida que el poder del pecado haya sido vencido. Te digo algo. Arrodíllate. Arrodíllate y clama a Dios. Clama a Dios. Dile, yo quiero conocerte. Decido creer en el sacrificio, decido creer en la redención, en la propiciación, en la justificación. El Evangelio no solo nos reconcilia con Dios, y esto es muy importante, también nos da libertad, libertad de nuestra naturaleza, libertad de nuestro corazón engañoso, libertad de muchas cosas para deleitarnos en cumplir la ley de Dios, para deleitarnos en obedecer su palabra. Por eso Pablo decía, el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Y esas son palabras de Jesús. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Todos necesitamos el poder de Dios para eso. Necesitamos la gracia. Otra vez,
No podíamos hacerlo por nosotros mismos, pero no es suficiente solo decir, qué chévere que Cristo murió por mis pecados. Ya tengo la entrada al cielo. No, no es suficiente. Necesitas abrazar el evangelio. Necesitas decirle a Dios, ok, gracias, me salvaste, me rescataste, pero quiero responder. Quiero dar fruto en esto que tú has hecho a través de mi vida. Miren, por el verdadero evangelio, la gente entrega su vida. La gente no entrega su vida por una iglesia, la gente no entrega su vida por una denominación, la gente no va a entregar su vida por dogmas de hombres, la gente no va a entregar su vida por liturgia. La gente es capaz, si vamos a ser capaces de entregar nuestra vida, es por el verdadero evangelio. Cuando lo conozcamos plenamente, cuando lo estemos viviendo plenamente, no va a haber ninguna duda cuando nos pregunten. Y así nuestra vida esté en juego. Vamos a decir como Pablo, es que no hay nada que se compara contra el conocimiento de Cristo. No hay nada que se compara con lo que yo he conocido del evangelio. Nada en este mundo se compara. Y quiero terminar con este versículo para que oremos. Como les dije, esto es solo un panorama. Esto es solo un repaso rápido, pero vamos a profundizar en algunas cosas. Porque para el evangelio es importantísimo el arrepentimiento. Es importantísimo creer, pero creer realmente como la Biblia dice que debemos creer. Es importantísimo la obediencia. Y vamos a profundizar en estas cosas en las semanas por venir. Pero quiero que oremos con este pasaje. Juan 20 del 30 al 31 es un pasaje que me gusta mucho. Dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Cuántas? Muchas. Las cuales no están escritas en este libro, no quedaron registradas. Usted lee cosas que Jesús hizo, pero hay cosas que Jesús hizo que no quedaron registradas. Pero dice Juan, pero estas, las que están aquí, se han escrito para que ustedes ¿qué? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El evangelio comienza, claro que sí, comienza con creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, vamos a hablar de esa palabra, es el Cristo enviado por Dios. Y que los que crean en su nombre van a tener vida eterna. Los que creemos en su nombre, los que aceptamos, los que reconocemos el señorío de Cristo, vamos a tener vida eterna. Pero hay que comprender qué es lo que significa. Necesitamos entender qué significa creer en Jesús. Creer que Jesús es el Cristo. Creer que es el Hijo de Dios. Esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Esa es la vida eterna. Y suena fácil, pero hay que profundizarlo. Porque te vas a dar cuenta, y yo espero que eso sea lo que pase. Y si pasa, no te sientas mal. Te vas a dar cuenta que a lo mejor no has creído en el evangelio correctamente. Pero no importa si no lo has hecho hasta ahora, pero cuando lo comprendas, qué bueno que a partir de ese momento comiences a creer en el evangelio correctamente. Comiences a creer en Jesucristo y empieces a ver el poder del evangelio actuando en tu vida.